El Evangelio según San Juan, capítulo 5. Y vamos a leer del versículo 16 al versículo 24. El Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 16 al versículo 24. Hermanos, así dice la santa e inspirada palabra de nuestro Dios. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermanos, esta es la palabra inspirada de nuestro Dios. Podemos sentarnos. Hermanos, sin lugar a dudas, estamos en una porción de las Escrituras con tal profundidad, hermanos, esta es una porción de las Escrituras con tal profundidad que debe anticiparse las dos cosas que debe generar en la mente del pueblo. Antes de predicar el texto, tengo que advertir o anticipar lo que la exposición de este texto debe producir. En primer lugar, lo que debe producir este texto en nuestros corazones es comprender mejor sobre la relación eterna entre el Padre y el Hijo, o sea, la relación intertrinitaria. En otras palabras, este texto nos ayuda a comprender más lo que es la Trinidad. ¿Sí? Entonces yo espero que el día de hoy todos aprendamos algo más, un poquito más, o que si no es algo nuevo, al menos siga fundándose en la palabra. Eso es lo que debe producir. Pero este texto debe producir otra cosa en nosotros. Y es que su correcta exposición debe hacernos reconocer que sabemos menos del Trino Dios. ¿Cómo? Esta exposición debe hacerme conocer más y ese conocimiento me debe hacer entender que sé menos. Sí, vean que esto no es contradictorio. Todos los que estamos aquí, los niños también, saben acerca del universo. ¿Saben acerca del universo? ¿Qué cosas hay en el universo? Los niños van a saber esto. Hay planetas, hay estrellas, hay soles más grandes que el nuestro, hay otras galaxias. Todo esto podemos saber. Pero estoy seguro que si un día se nos permitiera entrar a la NASA y estar por una semana indagando en el universo, ¿saben cómo saldríamos? Contentos porque sabemos más, sabemos otros muchos detalles, pero al mismo tiempo abrumados
que al ver la grandeza del universo, ahora entendemos que sabemos menos. Comprender más nos hace sentir la verdad de que sabemos menos. Hermanos, así al acercarnos a este texto, estos versículos contienen tal profundidad teológica que deben hacernos conocer más, pero yo espero que esto al mismo tiempo el día de hoy produzca humildad de decir, Señor, ¿quién eres? Señor, no te conozco como debo conocerte. Podemos comparar este texto, hermanos, tan bello que está con nosotros. Podemos compararlo con aquel evento de la zarza ardiendo, en donde Dios se reveló a Moisés. Dios se reveló a Moisés. Y le reveló quién es Él. O como cuando pasó para que Moisés viera su gloria. Y Moisés cayó a tierra y dijo, grande, sublime, poderoso, misericordioso. Podemos compararlo con estos eventos del antiguo pacto. Pero ¿saben qué? Esto es mejor. No porque el otro tenga defectos, sino porque ahora no es Dios hablándonos de la zarza. Ahora es Dios hablándonos en carne. En su carne. Y además nos revela más exactamente su íntimo ser. Miren lo que dijo J.C. Ryle, el anglicano, el pastor anglicano de 1900. Él dijo esto: en ningún otro lugar de los evangelios encontramos a nuestro Señor haciendo declaraciones tan formales, sistemáticas y organizadas sobre su unidad con el Padre, su divina autoridad, como lo encontramos en este texto. J.C. Ryle en su comentario de Juan dice, este texto es muy especial. En ningún otro lugar tenemos tanta revelación de la realidad que existe, la unidad que existe entre el Padre y el Hijo. Dice, continúa, para mí esta es una de las porciones más profundas de la Biblia. Más profundas de la Biblia. Entonces, esto debe poner de antemano las actitudes apropiadas para acercarnos a este texto. En primer lugar, hermanos, tengo que decir esto. Dios quiere que lo ames, que te entregues a Él con tu cuerpo, ¿sí? Con tu corazón, con tu afecto, ¿sí? Pero también con tu mente. Si un pastor de la calidad de J.C. Ryle nos está diciendo que este es uno de los textos más complicados, uno de los textos más difíciles, y él concuerda con muchos otros teólogos contemporáneos, si nos está diciendo que tiene una dificultad particular, esto debe advertirnos desde el principio que para este texto tenemos que aplicar nuestra mente con más intensidad. Hermanos, yo sé que ustedes usan su mente para cosas complicadas de la vida. Quizá aprender un idioma, quizá manejar un negocio, quizá lectura de libros complicados, la escuela. Yo sé que ustedes usan su mente. También para adorar a Dios es necesario que dispongamos nuestra mente y nuestro intelecto. Dios nos dio el intelecto, sí, para que desarrollemos cosas en este mundo, pero principalmente, hermanos, para conocerlo. Principalmente para conocerlo. Así que apliquemos nuestra mente a este texto. En segundo lugar, este texto debe producir sumisión a la palabra
O sea, no vamos a decir nada aquí que no esté sujeto. Y si hay algo complicado, no caigamos en la trampa de los socinianos, o socianos, no sé cómo se diría en español. Socinianos, no caigamos en la trampa de usar nuestra razón y decir, ¿cómo? Dios es uno y Dios es tres. No, eso en la razón no cabe. En primer lugar, eso no viola la ley de la lógica, de la no contradicción. Pero en segundo lugar, o más importante, lo que Dios revela es verdad. Y si Él dice que Él es uno en esencia y tres en personas, nos sometemos. Y hay algo más. Hermanos, intenté hacer esta predicación lo más sencillo, pero nos estamos introduciendo a misterios, ¿sí? Aquí es como cuando Moisés se iba a acercar a la zarza. Moisés, quita el calzado de tus pies. No te puedes acercar aquí así. Tienes que venir preparado. Así que, hermanos, nos estamos acercando a un texto donde se habla un misterio de los más grandes. Algunos han considerado la doctrina de la Trinidad el misterio más grande de las Escrituras. Así que reconozcamos esto, nos estamos acercando a esta dificultad. Intentaré hacerlo lo más digerible posible, evitaré la mayor terminología de la teología sistemática y que se ha formulado para esto, para este tipo de exposiciones, evitaré. Y para ayudar, hermanos, utilizaré de una de las herramientas principales de los maestros: la repetición. Así que si hoy no cachas todo lo que debes entender de este texto, no te preocupes. La semana que viene seguiremos insistiendo un poco sobre esto. Así que habiendo dicho esto, dice el versículo 16, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarles, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Este primer texto nos pone en el contexto general. Dice, y por esta causa. ¿Cuál causa? Lo que ha venido pasando en los versículos anteriores. ¿Y qué es el contexto general de Juan 5, hermanos? La autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús. Recuerden, hermanos, recuerden que Jesús hizo el milagro de que el paralítico caminara para revelar su autoridad. Le dijo a este hombre, yo he venido a inaugurar el reino, párate. Y no peques más, bajo mi autoridad te doy estas ordenanzas. Pero hay algo más. Hizo este milagro en el día de reposo para oponerse al sistema judío de leyes que habían creado, para decir, judíos, yo tengo una autoridad que ustedes desconocen y vengo a quebrantar sus leyes, no las leyes de mi Padre. ¿Por qué? Porque Mateo 5 dice que no he venido a abrogar la ley. No vengo a destruir las leyes que mi Padre dio por medio de Moisés. Vengo a destruir lo que ustedes crearon y han falsificado y se ha degenerado. Entonces, este es el tema. Ahora, escuchen el versículo 27. Vayan conmigo a Juan 5, 27. Y también le dio autoridad. ¿Pueden ver? El tema es la autoridad. Jesús sanó al paralítico para revelar su autoridad. Y en el versículo 27 el tema de la autoridad continúa. Y dice, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Fariseos, he venido a destruir sus leyes creadas porque tengo toda autoridad. Y esta autoridad no solo implica que puedo corregir su religión. Esta autoridad implica que su reacción en contra mía tiene implicaciones eternas. No solo me fue dado
autoridad para venir a limpiar su falsa religión. Me fue dada autoridad para juzgar, para dar vida y para dar muerte. Soy el Dios encarnado y tengo toda autoridad para corregir su religión y tengo toda autoridad para juzgarlos. Entonces, si tenemos en mente que el tema aquí es la autoridad de Cristo, los versículos 16 al 24 responden la pregunta crucial. Recuerden, el tema es la autoridad. Jesús tiene autoridad. ¿Por qué causa? Ese es el tema de los versículos 16 al 24. ¿Por qué Jesús tiene autoridad? Porque Jesús es Dios en la carne. ¿Por qué Jesús puede venir y corregir el sistema farisaico? Porque Él es Dios en la carne. ¿Por qué le ha sido dada autoridad para juzgar a los vivos y a los muertos? Porque Él es Dios en la carne. Entonces, tenemos dos argumentos en nuestro versículo. En primer lugar, ¿qué implica de que Jesús es hijo de Dios? Eso es lo que está diciendo. Dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Hermanos, ¿qué implica esto para Dios, para Jesús? ¿Qué implica de que Él se denomine a sí mismo hijo de Dios? En segundo lugar, Jesús, después de que establece esta gran verdad, da cuatro argumentos, cuatro evidencias de que Él es el Hijo de Dios. Así que comencemos en primer lugar conociendo qué implica que Jesús es el Hijo de Dios. Vean el versículo 17. Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Los judíos querían matarle porque hacía obras en el día sábado. Y el Señor les responde. Y entonces, con esta respuesta, las cosas se ponen peor. Porque si ven el versículo 18, dice, ahora ya no solo lo querían matar porque había quebrantado el sábado. Ahora lo querían matar porque había blasfemado. Porque se había hecho igual a Dios. Los fariseos entendieron que Jesús, con esta palabra, mi Padre, se estaba igualando a Dios. Y entendían bien. Tengo una autoridad, este es el argumento. Tengo una autoridad porque el Padre y yo uno somos. ¿Creen que Dios tiene autoridad? Ok, tengo la misma autoridad. Ellos no pueden ver esta relación entre estos dos conceptos, entre autoridad y divinidad. Vean lo que dice en el versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo, ahí está la clave, no solo. Ellos veían estas cosas como dos violaciones a la ley separada. En primer lugar, quebrantó el sábado y en segundo lugar, blasfemó haciéndose igual a Dios. Ellos no veían la relación. Ellos dicen, no solo hizo esto, sino que también esto. Cuando el punto de Jesús es, he hecho esta obra en el día sábado porque mi Padre trabaja y yo trabajo. ¿Qué quiere decir esta frase? Mi Padre. Los judíos no tenían problema en llamar a Dios Padre. Ellos oraban en ocasiones diciendo, Padre, como nosotros oramos, Padre. Pero llamarle mi Padre era algo que para ellos no era permitido. Miren lo que dice Leon Morris. Esta no era la manera usual en la que los judíos se referían a Dios. ¿Cuál? Mi Padre. Mayormente ellos hablaban de nuestro Padre,
Y mientras que en algunas ocasiones en oración podrían decir, mi Padre, ellos rápidamente agregaban a esa frase que estás en los cielos. Ellos regularmente oraban nuestro Padre o simplemente Padre, y cuando en su oración privada decían Padre mío o mi Padre, ellos inmediatamente agregaban que estás en los cielos. ¿Por qué? Porque ellos no querían manifestar con estas palabras tal intimidad que pareciera que estos hombres estaban haciendo Dios. Porque es entendible que decir mi Padre presupone familiaridad. Familiaridad. Así que con el temor de no igualarse con Dios, ellos tenían cuidado de esta frase, mi Padre. Decir mi Padre supone en la mente judía identidad de naturaleza. Identidad de naturaleza. Proximidad en ser. En ser. Proximidad en existencia. Así que con estas palabras, nuestro Señor está enseñando lo que ya dijo en Juan 10. Yo y mi Padre, uno somos. Sí es lo que quiere decir el Señor. Los fariseos están entendiendo bien. Sí, Él participa de la misma naturaleza del Padre. Jesús y el Padre, y así como el Espíritu Santo, que veremos más adelante en nuestra exposición de Juan, son uno. Porque estas tres divinas personas participan de la misma esencia. Desde el primer capítulo de Juan, hermanos, esto fue algo que nos tuvo que haber quedado claro. Pues desde el primer versículo dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Vean esto. Está Dios, que se refiere al Padre, y está el verbo. Dice, el verbo es Dios. Son Dios los dos, pero son dos personas distintas. Son dos personas, un solo Dios. Hablando teológicamente, es una esencia, un solo Dios en tres personas o hipóstasis. Ahora, alguien aquí puede confundirse. ¿Cómo que esas palabras pueden implicar que Jesús es igual a Dios si en Juan capítulo 1 dice que nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios? Sí, es verdad, hermanos, nosotros podemos orar Padre nuestro. Pero nunca debemos perder de la mente que la adopción que nosotros recibimos, por la cual ahora somos hijos, es una relación entre el Padre y nosotros real, de amor, pero no es igualable a la relación que existe entre el Padre y el Hijo, porque nosotros somos hijos por adopción. Él es hijo eterno. Él es el eterno Hijo de Dios. Él no comenzó a ser hijo de Dios. Él es el Hijo que siempre ha estado con el Padre. Así que Jesús dice, mi Padre, para manifestar la unidad que hay entre Dios Padre y Jesús. Pero además agrega esto, mi Padre, dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Hermanos, ¿qué significa esto? Yo creo que nuestro Señor está utilizando un debate que hubo entre los judíos. Y leyendo algunos comentaristas, creo que es así. Está tomando de un debate de esos días. ¿Cuál era el debate? ¿Es la ley de Dios no trabajar el día sábado? ¿Era ley de Dios? ¿Es ley de Dios en el antiguo pacto no trabajar el sábado? Sí, decían los judíos, sí. Ahora,
¿Dios trabaja el sábado? Eso los metió en problemas, porque entonces les hizo preguntarse, ¿guarda Dios la ley o Dios vive quebrantando su ley? Porque es sabio, es conocido por todos los judíos que Dios, es verdad, descansó en el séptimo día, pero que su descanso no limitó o no cortó toda la obra. ¿Por qué? Porque Él es el que continúa sacando el pasto, Él es el que continúa dando vida, Él es el que continúa sosteniendo la creación, gobernándola, Él continúa obrando en la providencia. Entonces les hizo pensar, ¿qué implica esto? O sea, si nos mandó descansar, pero Él no descansa en el día sábado, si descansara, se caería el mundo, dejaría de existir, todos dejaríamos de ser. Entonces, supieron librarse de este dilema muy fácil. Dijeron, hay estas leyes que no se pusieron en la Biblia, sino que se nos pasaron por nuestros padres. Y estas leyes dicen que puedes cargar cosas en el día sábado, siempre y cuando las lleves con las dos manos. Claro, había pesos y todo eso. Pero después dijeron, y puedes hacer trabajo siempre y cuando estés en tu casa. O sea, sí puedes llevar tu lámpara de un lugar a otro. O sí puedes llevar tu cobija de un lugar a otro. El pan de un lugar a tu boca. Sí puedes hacer esas cosas el sábado. Siempre y cuando las hagas en tu casa. Si te sales de tu casa y las haces fuera, ya violaste el Shabbat. Pero si las haces dentro de tu casa, esas son leyes permitidas. No se escribieron aquí, se nos dieron por tradición. Ok, ellos dijeron, Dios trabaja el sábado, pero porque el universo es su casa. Entonces puede trabajar porque no se está saliendo de sus parámetros, lo está haciendo en su casa. Y dice, y sostiene el mundo con las dos manos, no con los hombros como dicen los griegos, con las dos manos. Así que Dios trabaja el sábado, pero es porque el universo es su casa. Entonces, dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Está claro para su mente que el Señor trabaja el sábado. Está claro en su entendimiento que Él no cesa su obra el sábado, ¿verdad? Es mi Padre. Y participamos de tal unidad en esencia que así como Él puede trabajar el sábado, yo trabajo el sábado. Así como hasta ahora el Padre ha trabajado llevando la providencia, la creación, la redención, yo también hasta ahora trabajo. Ustedes no están en contra de Dios porque trabaje el sábado. Bueno, yo y el Padre uno somos. Así que si ustedes disculpan a Dios por el trabajo que hace el sábado, tengo la misma autoridad. Hermanos, vean las implicaciones teológicas de lo que está diciendo este texto. Jesús y el Padre participan de la misma esencia. Aunque son dos personas distintas, participan de la misma esencia. Y evidencia que esto es lo que quiere decir el Señor, es que no hay ninguna reprensión. Miren, cuando los judíos entendieron sobre que Cristo dijo, en 3 días derribaré el templo, y ellos pensaban que era su cuerpo, ¿qué escribió Juan? Y ellos pensaban que se refería al templo, ¿cierto? Dice que ellos están entendiendo que Jesús se está haciendo igual a Dios, y Juan ni el Señor Jesús replican ante su entendimiento. No hay reprensión. ¿Ustedes creen que me estoy haciendo igual a Dios? Sí, lo estoy haciendo. Pero hermanos, no solo Juan no corrige este entendimiento haciéndonos entender que lo que entendían ellos estaba bien, sino que además, hermanos, Jesucristo no nos deja con la conclusión correcta de los fariseos,
sino que Él la reafirma. Ok, ¿ustedes creen que yo soy Dios? ¿Y ustedes están pensando que yo me estoy haciendo igual a Dios? Sí. Y voy a darles 4 argumentos que dejan esto sin lugar a dudas. Gracias sean dadas al Señor, que no nos dejó solamente con la confirmación de su deidad por las conclusiones de estos hombres, sino que de los versículos 19 al 24 se nos confirma aún más su dicho. Hermanos, es como si pusiera un sello. Ustedes dicen que soy igual, que me estoy haciendo igual a Dios, sí. Y escuchen, apenas están por comprender. Gloria al Señor por estas palabras. Y esto es lo que nos lleva entonces, habiendo establecido que Jesús sí se está haciendo igual a Dios, ahora nos queda ver las 4 evidencias de que Jesús es el Hijo de Dios. 4 evidencias. Estas son, versículo 19, como el Padre hace, el Hijo hace. Versículo 20, el Padre le ama y le muestra todas las cosas. Versículo 21, el Padre da vida, el Hijo da vida. Versículo 22, el Padre dio el juicio al Hijo. Comencemos con el versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre también hace el Hijo igualmente. Algunos se quedan confundidos con las primeras palabras de nuestro Señor cuando dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Y dicen, es que el Hijo sí puede ser como casi Dios, pero es en un grado un poco menor que Dios. Porque el texto dice, no puede hacer nada el Hijo por sí mismo. Pero hermanos, sigamos leyendo. Porque todo lo que el Padre hace, también hace el Hijo igualmente. Miren esto. El carpintero puede llevar a su pequeño al taller. Este puede imitarlo y con sus débiles manos intentar cargar la madera. Pero mientras el niño va creciendo, él va a ir perfeccionando sus habilidades hasta tal grado que puede ser posible que el Hijo replique el trabajo del Padre o lo haga mejor. Hermanos, ¿cuáles son las implicaciones de esto? No hay grandes problemas. Simplemente está imitando a un humano. El niño está imitando a un humano y lo alcanzó. Vean lo que está diciendo nuestro Señor. Yo hago todo lo que el Padre hace. Él Él hizo la creación, el Hijo creó también. Él guía la providencia, el Hijo lo hace. Él rescató al pueblo de Israel, el Hijo lo hace. Así como el Padre hace, el Hijo puede hacer. Entonces, cuando dicen las palabras, yo no hago nada por mí mismo, pero hago todas las cosas, parece contradictorio. Lo que está diciendo es esto. Es verdad, yo soy una persona distinta al Padre, pero hay tal unidad entre nosotros que yo no hago nada por mí mismo. De hecho, adelante va a decir, el Padre ha dado el juicio al Hijo. ¿No que no puede hacer nada por sí mismo? Es que el texto está enfatizando que Cristo es una persona distinta al Padre, pero que hay tal unidad en esencia que todo lo que el Padre hace, el Hijo hace. Miren lo que dijo un teólogo. Si el Hijo hace todo lo que el Padre hace, escuchen esto, hermanos, entonces Él es todopoderoso, entonces Él es omnisciente, entonces Él es omnipresente, entonces Él es infinito en perfecciones. En otras palabras,
debe ser Dios. Dice, ¿piensan que me estoy haciendo igual a Dios? Sí. Todo lo que el Padre hace, yo lo hago. Versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Contrario a lo que los judíos decían, que Jesús era un violador de la ley, Jesús les dice, el Padre me ama. Ustedes piensan que estoy violando su ley. No, me ama. El Padre me ama. Y además le muestra todas las cosas que hace. Esto quiere decir que el amor del Padre es revelado por la continua revelación de todo lo que Él hace. El Padre revela su amor al revelar al Hijo todo lo que Él hace. Cristo es el Dios infinito, que en la eterna relación del Padre siempre ha conocido todo. Hermanos, esto es algo muy importante. Miren, imagínense que el papá ama a su hijo. Bueno, esperemos que sea así, ¿verdad? El papá ama a su hijo y el papá es un ingeniero espacial, trabaja en la NASA y es el encargado, el director de hacer los cohetes, transportadores. Imaginen la mente de ese hombre. Y ama al hijo. Entonces un día le sienta a su hijo de 6 años y dice, te voy a revelar todo lo que sé. ¿Qué es lo único que va a entender el niño? Que su pluma sirve como un cohete. Va a estar jugando con su pluma como un cohete. Es todo. Que Cristo puede conocer todo lo que el Padre es, presupone que el Hijo es tan infinito como el Padre. Presupone que el Hijo es tan infinito como el Padre. Por eso Cristo, hermanos, es nuestro más excelso revelador. Miren, y le muestra todas las cosas que hace, y mayores obras que ésta les mostrará, de modos que vosotros os maravilléis. Regresemos al prólogo. Recuerden que en el prólogo ya están todos los temas de Juan en manera incipiente. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. ¿Pueden ver? Eso, ¿qué es ver a Dios? Ver a Dios es comprenderlo, conocerlo plenamente. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, aquel que habita en la más íntima relación, Él le ha dado a conocer. Porque el Hijo conoce perfectamente al Padre, Él puede revelarlo. Es verdad, los profetas revelaron al Dios Trino, pero los profetas solo lo podían hacer hasta un nivel. Pero Dios que es Dios, pero Jesús que es Dios en la carne, es el perfecto revelador. Hermanos, por eso puede decir, el que me ve a mí, ve al Padre que me envió. Participan de la misma esencia, el mismo poder, la misma dignidad, la misma eternidad, la misma sabiduría. Eterno Dios. Y porque Él es el revelador, vean lo que dice en el versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra. El que oye mi palabra oye a Dios. El que rechaza mi palabra rechaza a Dios. Pero hablaremos en un momento más de esto. Hay otra evidencia, la tercera evidencia de que Jesús es Dios, o que de que Jesús se está haciendo igual a Dios, demostrando que participa de la misma esencia. Versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Hermanos, noten esto, saboreen el texto y maravillen su mente, maravillemos nuestra mente finita con esta relación intertrinitaria entre el Padre y el Hijo. Noten,
Dijo en el versículo 19, nada puedo hacer por mí mismo. Ahora, ¿qué dice? Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también, Hijo, escuchen esto, a los que quiere, da vida. En el Antiguo Testamento, la resurrección es un derecho, es una prerrogativa que solo pertenece a Dios. Nunca en el Antiguo Testamento se habla de dar vida aparte de Dios. Esto no solo lo confirma el Antiguo Testamento, pero la literatura que hubo, que se llama la literatura del Segundo Templo, revela en algunos escritos que esto era lo que la mente judía comprendía. El dar vida solo le pertenece a Dios. Pero Cristo está diciendo, a quien Él quiere, da vida. A quien Él quiere, resucita. Hermanos, ¿no entró así a Bethesda? ¿No entró así? ¿Cuántos enfermos había en Bethesda? ¿Uno? ¿O una gran multitud? ¿Y cómo entró? Bueno, tú, levántate. A ti te quiero sanar. ¿Se acuerdan cuál es la palabra que utilizó para decir levántate? Dijo, resucita. A quien quiero doy vida. A quien quiero levanto. ¿Soy Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane a un hombre de lepra? Es lo que dice el profeta Eliseo. ¿Soy yo Dios que da vida? Ahora, a Jesús le están preguntando, ¿eres tú Dios que da vida? Sí. Sí. Ahora, yo sé, por medio de los profetas se llegaron a hacer milagros de resurrección. Es cierto. Pero hermanos, ellos eran los instrumentos. Cristo no está diciendo aquí, yo doy vida por medio del Padre, o el Padre da vida por medio de mí. No, Él dice, a quien quiero doy vida. Participo de la misma divinidad, y por participar de la misma divinidad del Padre, participo de la misma autoridad. Y a quien quiero, ahora recordemos, a quien el Hijo quiere, el Padre quiere. A quien el Padre quiere, el Hijo quiere. Porque hay una perfecta unidad en la divinidad y una sola voluntad. De hecho, los judíos decían que hay 3 llaves en la mano de Dios que Él no comparte con nadie. Una es la lluvia. Nadie puede provocar la lluvia. Tan imprevista, hermanos, que un día soleado se puede convertir en tormenta. ¿No es verdad? Otra llave que solo poseía Dios según los judíos es el vientre. Hermanos, hermana, ten tranquilidad en eso, en la soberanía de Dios. Cuando Él quiere y establece, Él dará vida. Pero hay algo más. 3 llaves que solo están en la mano de Dios. Lluvia, vida en el vientre, resurrección. Cristo dice, a quien Él quiere, resucita. A quien Él quiere. Que estas palabras se graben en nuestra mente. Participa de la misma autoridad y soberanía que el Padre posee. Hermanos, no hay 3 voluntades en el ser de Dios. Es un ser simple con una sola voluntad. Y aunque hay 3 personas, ellos participan de la misma voluntad. Por lo tanto, cada uno es soberano. Por lo tanto, los 3 participan de esa soberanía, de esa autoridad para dar vida. Y en última instancia, y con esto concluimos nuestra argumentación de que Jesús dice ser igual a Dios. 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio ha dado al Hijo. Si los judíos entendían bien que solo era Dios que tenía el poder de dar vida, el juicio es algo que ellos solamente atribuían a Dios.
Ellos no se daban la atribución de juzgar delante de los hombres. Cristo está diciendo, o sea, todos ustedes creen que que Dios es el que va a juzgar en el día final, ¿no es verdad? Conozcan esto. Ese Dios que va a juzgar en el día final le ha dado la autoridad al Hijo. Es Dios todavía quien juzga, pero le ha dado la autoridad al Hijo para que juzgue en el juicio final. Esta es una eterna relación entre el Padre y el Hijo. Estoy convencido, hermanos, y aquí tengo que usar un poquito de más complicación, pero es muy importante. Yo creo que en los evangelios Cristo se revela en diferentes maneras. A veces se revela en virtud de lo que Él es por su encarnación. Cristo pudo decir, nadie sabe la hora, ni el Hijo del Hombre. ¿Nos estaba mintiendo? No, en verdad no sabía Jesucristo en ese momento la hora. Pero eso es solo verdad a la luz de su encarnación. No es verdad de su eterna relación con el Padre. Yo creo que lo que aquí se nos está revelando no es lo que Cristo es a la luz de la encarnación. Se nos está revelando lo que Cristo es eternamente. Es el eterno Hijo de Dios que hace todo lo que el Padre hace, que conoce todo lo que el Padre conoce, que levanta a los muertos como el Padre levanta a los muertos y que ha recibido el juicio en sus manos para que Él sea el Dios que juzgue en el día final. Pesado, ¿no es verdad? Pero hermanos, deseo algo más que dejar sus cabezas calientes al final de esta predicación. Miren la implicación de que Jesús es Dios. Amigo, escucha esto. Para que todos honren al honren al Hijo como honran al Padre. Amigo, Jesús es Dios y Jesús ha revelado ser Dios. La conclusión de esto es que debes obedecer la sumisión que Él demanda de ti. Si Jesucristo es Dios y lo es, toda su palabra, todos sus mandamientos son palabras de Dios y mandamientos de Dios. Y Él dice, que te sometas a su señorío, que abandones tus pecados y te rindas a Él. Tú dirás, no, es que yo sí amo a Dios, pero las leyes de Jesucristo se me hacen un poco extremas. Déjate digo algo, el que no honra al Hijo, no honra al Padre, no honras a Dios. Si no amas al Hijo, no amas al Padre. Si no honras al Hijo, no amas al Padre. No, pero sí lo amo. Entonces es un Dios, no el de la Escritura. Quizá el Dios que te has formado. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues su ira se inflama de pronto. Jesús es Dios y esto implica que debes obedecer su llamado. Y hermanos, esto tiene implicaciones para la iglesia de Gran Consolación. Vean esto. Jesús no es diferente en nada al Padre en cuanto a su esencia. Es Dios de Dios y decidió hacerse hombre. Y decidió humillarse en la cruz. La misma dignidad del Padre, la misma dignidad del Hijo, y decidió padecer por nosotros.
cuán gran gozo debe producir en el corazón de los creyentes el entender que Jesús es Dios igual al Padre y que se encarnó. Ese es el pensamiento en Filipenses, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Hermanos, no es que Jesús siempre fuera el que no conoce todas las cosas, el que se sometía al Padre eternamente. No es que Jesús fuera el que estaba siempre como se revela en el Evangelio. No, es que todo lo que se revela en el Evangelio fue porque a pesar de ser igual a Dios, decidió hacerse hombre por su pueblo. El Señor Dios ha condescendido con nosotros y se ha hecho hombre. Y termino con el versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El Señor dijo en el antiguo pacto que el que escuchara su palabra viviría. Ahora dice, y hermanos, si tú eres un verdadero creyente y si tú has puesto tu oído a escuchar la palabra de Dios y te has arrepentido y has creído su evangelio, este texto dice no que poseerás vida eterna, es cierto, pero que ahora el Hijo, que tiene la misma autoridad del Padre, te ha dado vida. Te ha dado vida. Así que si tú oyes su palabra, es lo primero que dice, el que oye mi palabra y cree su palabra, hermano, tu eternidad está firmada. Su juicio está declarado. Tienes vida si estás en Cristo. Y no vendrá condenación. Hermanos, sé que nuestro caminar cristiano no es perfecto. Sé que nuestro caminar cristiano tiene fallas, tiene errores. Pero podemos saber en nuestro caminar que con gran gozo podemos saber que a pesar de nuestro caminar ya se ha dictado que su pueblo tenga vida. Que todo aquel que oye y cree tiene vida eterna y ha pasado ya la condenación. Ya no hay más por qué estar temerosos. Ya no hay más por qué tener temor al juicio eterno, al juicio que dividirá los cabritos de los hijos. El juicio está hecho. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, así también él participó de lo mismo para destruir, escucha esto, por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es librar al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ya no hay más temor. El Padre ha enviado al Hijo, el Hijo ha decretado que todo el que oye su palabra y crea al que le envió, tiene vida eterna. Hermanos, Jesús es Dios y ha dado vida, y su decreto es el mismo decreto del Padre y es inmovible, y todo aquel que escucha su palabra y crea que le envió tiene vida eterna. Amén.